El hijo de Renata, Flavio, se enfermó gravemente, necesitaba una operación. Renata era madre soltera, su esposo había fallecido 2 años atrás de la misma enfermedad. En ese entonces, su hijo tenía 8 años y sufrió mucho por la pérdida. Y hace unos meses él mismo se enfermó, la enfermedad se le transmitió hereditariamente. Ahora Renata luchaba desesperadamente por la vida de su hijo. Él era su único hijo. Renata se casó joven, acababa de terminar la escuela y tenía solo 18 años. Su futuro esposo la impresionó con su apariencia, era un hombre guapo. Renata también era conocida por su belleza en su pequeño pueblo, era una chica muy atractiva con largos cabellos negros y grandes ojos marrones. Todos los chicos iban tras ella, pero ella no dejaba que ninguno se acercara, pensando que ninguno de ellos era digno de ella. Sí, Renata miraba a todos desde arriba y los alejaba con su frialdad y su elegancia. Tenía muy pocas amigas. Le pronosticaron una carrera como actriz, cantante o modelo, pero las cosas salieron de manera diferente. Cuando Renata vio a Javier, se enamoró de él a primera vista. El hombre, que era 17 años mayor que ella, también se enamoró locamente de la chica. Comenzaron un apasionado romance y un mes después anunciaron su compromiso, y un mes después celebraron una lujosa boda. Javier era un hombre próspero y no escatimó dinero en la ceremonia. Todo iba como en un cuento de hadas. Los recién casados se fueron de luna de miel a las islas y regresaron de allí felices y aún más enamorados. Renata casi de inmediato quedó embarazada y dio a luz a un hermoso niño. Tuvo que olvidarse de su carrera, pero estaba feliz y le encantaba su papel de esposa y madre. Su esposo no podía estar más feliz. Trabajaba mucho y su negocio generaba buenos ingresos. Cuando su hijo creció y cumplió 4 años, Renata quiso hacer algo más. Siempre le había gustado dibujar y pensaba en estudiar para ser artista. Su esposo no se opuso y Renata comenzó a asistir a una escuela de arte para prepararse para los exámenes y entrar en la universidad. Todo estaba yendo de maravilla, los profesores elogiaban a la chica y decían que tenía un gran futuro. Renata ingresó a la universidad y se sumergió feliz en sus estudios. Ahora tenía todo lo que siempre había soñado, un esposo amoroso, un hijo, una casa y una actividad que la hacía sentir en las nubes. Renata se sentía feliz y cada día le traía alegría. Lo único que entristecía un poco a Renata era que no tenía amigas. Sus amigas de la escuela vivían lejos. Renata y su esposo se mudaron a la capital tan pronto como se casaron. Las otras chicas en su grupo eran más jóvenes y Renata no sabía de qué hablar con ellas. Además, ella seguía comportándose de manera bastante reservada y distante. Por supuesto, su hijo iba a la escuela, pero allí tampoco lograba hacer amigas con otras madres. Tenían intereses completamente diferentes. Sin embargo, Renata no se desanimaba mucho, todo su tiempo estaba dedicado a su familia y su creatividad. En su último año, le ofrecieron un trabajo, después de defender su tesis, estarían dispuestos a aceptarla en la escuela de arte para niños como profesora de pintura. Después de consultar con Javier, Renata aceptó, tendría su propio negocio y su propio ingreso, que podría gastar como quisiera. ¿Cómo podría ser mejor? Renata miraba hacia el futuro con alegría y anticipación. Y luego ocurrió lo inesperado, Javier se enfermó gravemente. Todo el dinero que había estado ahorrando para una nueva casa y la expansión de su negocio tuvo que ser gastado en tratamiento. Pero no sirvió de nada. Javier se estaba apagando, como la llama de una vela que se consume lentamente. Renata no podía creer lo que estaba pasando. No pasó ni medio año antes de que Javier, de un joven y floreciente hombre, se convirtiera en un anciano débil. Los médicos no pudieron hacer nada, Javier murió. Renata lloraba amargamente la pérdida. Nunca logró aprobar los exámenes ni defender su tesis, tuvo que encontrar un trabajo rápidamente para alimentar a su hijo. Sus padres ayudaban a la joven como podían, pero Renata no quería depender de ellos. Entendía que estaba sola
y ahora toda la responsabilidad de su hijo recaía sobre ella. Pasó un año y Renata logró enderezar un poco su situación financiera. Tenía suficiente dinero para pagar las cuentas y la escuela de su hijo, comprarle ropa e incluso ir al cine los fines de semana, al centro de entretenimiento para niños, al parque de atracciones y al zoológico. La vida poco a poco volvía a la normalidad. Renata incluso volvió a pintar, encontrando placer en ello durante su tiempo libre. En su corazón aún no sanaba la herida dejada por la muerte de su esposo. Amaba mucho a ese hombre. Toda su pena, soledad y sentimientos no expresados los plasmaba en sus maravillosos cuadros. Todos los que los veían auguraban un gran futuro para Renata, hablando sobre su talento. Ya estaba pensando en sus propias exposiciones cuando ocurrió un nuevo desastre. Flavio se enfermó. Renata sintió un terror profundo, temía que la historia se repitiera y que el niño también la dejara para siempre. Sabía que no sobreviviría a otra pérdida. Los médicos dijeron que harían todo lo posible, pero no se podía evitar la cirugía. Se necesitaba mucho dinero para hacerlo. Renata consiguió un segundo trabajo, pero aún así no alcanzaba. Entonces comenzó a vender las cosas que su esposo le había regalado. Eran joyas de oro que tenían un gran valor sentimental para ella. Nunca se habría deshecho de ellas en otras circunstancias, pero ahora no tenía otra opción. Además, Renata recurrió a sus antiguos profesores del colegio para encontrar compradores para sus pinturas. Ellos entendieron su situación y prometieron ayudar. No pasó ni una semana cuando un mecenas bastante adinerado llamó a Renata y compró todas sus pinturas. La joven le estaba muy agradecida, pero aún así no era suficiente dinero. Renata estaba al borde del desespero y puso su casa en venta. Todos los días visitaba a Flavio. El hospital donde estaba ubicado estaba a unas cuadras de su trabajo, así que tan pronto como se despedía de su último cliente, tomaba su bolso y caminaba hacia su hijo. Una vez, justo afuera del hospital, se detuvo en un semáforo y vio a una anciana cerca. Estaba tratando de cruzar la calle con el semáforo en rojo, aparentemente muy mayor y sin entender lo que hacía. Tal vez sus familiares ya la estaban buscando. Renata se acercó y preguntó en voz alta: ¿Necesitas ayuda? La anciana la miró y Renata vio lágrimas en sus ojos. Me he perdido, confesó. Fuimos al supermercado con mi nieta y me pidió que esperara en el coche, pero tardó tanto que me preocupé y fui a buscarla, y luego terminé aquí. Necesito encontrar a mi nieta. Renata tomó del brazo a la anciana y, cuando el semáforo se puso verde, la llevó a través de la calle. ¿Cómo se llamaba la tienda? Oh, ya ni lo recuerdo. Era grande, con un escaparate muy llamativo. Renata pensó que tal vez era el enorme supermercado en la esquina y llevó a la anciana allí. Cuando llegaron a la tienda, Renata notó de inmediato a una joven que deambulaba por el estacionamiento, agitando las manos y llamando a alguien por su nombre. Quizás esa sea la nieta de la anciana, pensó Renata. Llevó a la abuela hacia la joven. Cuando la joven las vio, se detuvo y sonrió feliz. Abuela, aquí estás. ¿A dónde te fuiste? Te he estado buscando durante media hora. La anciana sonrió avergonzada, como una traviesa adolescente. Estuve allí, dijo, señalando en la dirección de donde vinieron. Espero que no hayas cruzado la calle con el semáforo en rojo. La anciana puso una expresión inocente. No, querida, ¿cómo podrías pensar eso? Esta joven hermosa me ayudó mucho. La joven agradeció a Renata, quien sonrió y asintió en respuesta. Devolviendo a la anciana a su nieta, la joven se apresuró hacia el hospital. Flavio probablemente ya la estaba esperando. Renata no sabía que alguien la había estado observando atentamente todo ese tiempo. Cuando la joven llegó al hospital y entró en el edificio, él esperó un poco y luego siguió a Renata. Al día siguiente, la joven tenía un día libre, el primero en varios meses. No quería tomarlo, pero su jefe, un anciano de cabellos plateados llamado señor González, insistió en ello.
Si sigues trabajando al mismo ritmo, acabarás en la cama del hospital junto a tu hijo. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó severamente cuando Renata entró a entregarle documentos. La chica negó con la cabeza. Entonces, por favor, haz que mañana no te vea en estas paredes. Ve al parque a dar un paseo o lee un libro. Y no se te ocurra tomar un turno extra en tu segundo trabajo. Me enteraré de todo. El señor González era un jefe amable y justo. Simpatizaba con la joven, conociendo su historia. Él mismo había perdido a su esposa temprano y nunca se había recuperado de la pérdida. Todavía estaba solo y pasaba casi todo su tiempo en el trabajo. Sin embargo, no deseaba ese destino para Renata. Al día siguiente, la chica se despertó a las 10, el cansancio se hacía sentir. Se levantó y fue a la cocina a hacerse café. Las horas de consulta en el hospital comenzaban después del mediodía y duraban hasta la noche, así que la joven no tenía que apurarse y podía dedicarse unas horas a sí misma. Sin embargo, no dejaba de pensar en el pobre Flavio, que extrañaba mucho el hospital y preguntaba a su mamá cuándo podría volver a casa. Pronto, mi pequeño, pronto, lo tranquilizaba Renata, aunque su corazón se desgarraba de tristeza. Hacía todo lo posible por mantenerse fuerte y no mostrar a su hijo que temía perderlo. Debía creer y transmitir su confianza al niño. Esto le daría fuerzas para luchar contra la enfermedad. Renata repetía estas palabras una y otra vez para sí misma. A pesar de todo, debía creer. ¿Y yo no moriré como papá?, preguntaba de nuevo Flavio, y Renata, inclinándose hacia él, lo besaba tiernamente en la frente y negaba con la cabeza. No, por supuesto que no, decía ella. Vivirás mucho, mucho tiempo. ¿Y qué seré cuando crezca?, preguntaba el niño, y sus ojos brillaban. Era su juego favorito. Renata sabía desde hacía tiempo que él soñaba con ser futbolista. Serás jugador de nuestra selección y establecerás un récord mundial de goles marcados. Esa era la respuesta que el niño esperaba escuchar cada vez. Y cuando Renata respondía, su rostro se iluminaba con una amplia sonrisa feliz, con la que se dormía tranquilamente. Renata salía lentamente de la habitación, conteniendo las lágrimas, y se dirigía a casa. Sabía que esto se repetiría hoy y mañana. Y eso le daba alguna estabilidad a su precario mundo. Si tan solo pudiera vender la casa y reunir el resto del dinero para la operación, pensaba Renata. Esperaba cada minuto llamadas de compradores, pero no llegaban. Por supuesto, la casa era cara y estaba en una zona muy exclusiva. Sin embargo, Renata esperaba que los compradores aparecieran muy pronto. En el momento en que pensaba en eso, mientras sorbía café de una taza de porcelana blanca, sonó el tono de un mensaje. La chica saltó de sorpresa y esperanza se estiró hacia el teléfono. Por favor, que sean los compradores, susurró suavemente. El número del que llegó el mensaje era desconocido para ella. Renata comenzó a leerlo y cuando terminó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Cerró los ojos y los recuerdos de su juventud la envolvieron en un torbellino de imágenes brillantes del pasado lejano. Tenía 17 años cuando vio por primera vez a ese modesto chico pelirrojo. Su familia acababa de mudarse a su pueblo y él era el novato en la clase de Renata. Cuando entró torpemente en el aula, todas las miradas se volvieron hacia él. Tenía un rostro abierto y sencillo con pecas, y cojeaba. La cojera era el resultado de una lesión infantil, como luego descubrió Renata. Conozcan a Rafael Silvio, ahora estará en nuestra clase, lo presentó la anciana maestra, la señora Sánchez. Era muy amable y alegre, y quería que los chicos aceptaran a Rafael en su grupo. Siéntate en la tercera fila junto a la ventana, Rafael, dijo la maestra. Hay un asiento libre al lado de Renata. Renata siempre se sentaba sola, porque sus amigas, chicas tan bonitas y populares como ella, estaban en otra clase. Entre sus compañeros de clase no tenía amigas y Renata no permitía que nadie se sentara con ella.
Al escuchar lo que dijo la señora Sánchez, la niña levantó la barbilla y dijo con afectación: «No, aquí no se sentará él». La niña pensaba que la señora Sánchez no respondería y simplemente pondría al chico en otro lugar, pero la maestra inesperadamente se enojó, lo cual era completamente inusual para ella. «Si dije que Rafael se sentará aquí, entonces así será». Renata se enfureció y se volvió hacia la ventana. Rafael, rojo como un tomate, pasó por el pasillo y se dejó caer pesadamente en la silla junto a ella, golpeándola accidentalmente con el codo. «¿Puedes tener más cuidado?», susurró Renata, apartándose lo más posible del chico. «Lo siento», respondió él, y Renata notó sorprendida que tenía una voz grave muy agradable. Empezó a sacar libros de texto desgastados de su mochila, que probablemente le habían pasado de un hermano mayor o una hermana. Luego colocó un cuaderno y un estuche con bolígrafos y lápices frente a él y comenzó a escuchar atentamente a la maestra. Cuando llegó el momento de tomar apuntes sobre nuevo material, él tomó cuidadosamente el bolígrafo con la mano izquierda y comenzó a escribir. Renata miró de reojo su cuaderno involuntariamente. Rafael tenía una caligrafía muy bonita. Renata levantó las cejas sorprendida, pero no dijo nada. Cuando sonó el timbre para el receso, ella se levantó bruscamente e inesperadamente, haciendo que el chico casi saltara en su lugar. Estaba apurado por dejar pasar a la chica y era tan torpe que se golpeó varias veces al salir de su pupitre. Renata solo apretó los labios y, levantando la cabeza, salió de la clase. Encontró a sus amigas y les contó con lujo de detalles la humillación que tuvo que soportar debido al chico nuevo. «¿Y cómo es él, al menos guapo?», preguntó Clara, una de las amigas de Renata, indiferente. «Es un monstruo», bufó ella. «Pelirrojo, pecoso, torpe y además cojo». «Qué suerte tienes, amiga». Se rieron las chicas. «No te envidiamos». «Eso seguro», respondió Renata. En ese momento sonó el timbre y ella regresó a la clase. El pelirrojo seguía sentado en su lugar, inclinado sobre la mesa. Renata notó que estaba dibujando algo en su libreta. Al ver a la chica, se levantó incómodo y la dejó pasar nuevamente. Mientras pasaba por su asiento, Renata echó un vistazo rápido al dibujo en la libreta del chico. Había dibujado un lobo con un simple lápiz. Renata notó que el lobo parecía estar vivo. A ella ya le gustaba dibujar en ese entonces, pero nunca había logrado una semejanza tan realista. La chica miró al pelirrojo vecino con una nueva mirada, pero no dijo nada. Su posición real, a la que ella y los otros niños estaban acostumbrados, no le permitía mostrar afecto amistoso hacia alguien como Rafael. Sin embargo, él no lo sabía. Desde el primer momento, la chica le gustó. En matemáticas, una materia que nunca le gustó, Rafael abrió una página en blanco en su libreta y, mirando de reojo, observó el perfil de Renata atentamente. Bosquejó sus rasgos en la página: la nariz ligeramente puntiaguda, los grandes ojos, las largas pestañas, el mentón delicado, las cejas bellamente arqueadas y el largo cabello negro. El retrato era más que parecido al original, y Rafael, satisfecho, firmó abajo. Luego arrancó la hoja de su libreta y la puso frente a Renata. Ella miró sorprendida el dibujo. Inmediatamente se reconoció en él y el retrato la halagó mucho. Sin embargo, la chica no dijo nada de nuevo. Rafael escribió en una hoja de papel en blanco: «¿Te gusta?». En respuesta, Renata escribió: «¿Soy tan fea?». «Dibujas peor que un niño de 5 años». Entendió que Rafael se sintió mal al leer eso. Pero ella no sintió ni una pizca de culpa. Así es como hay que tratar a tipos como él. Que sepan cuál es su lugar, pensó Renata. Estaba acostumbrada a tratar así a los chicos. Sin embargo, Rafael no se dio por vencido. Al día siguiente, trajo un ramo de margaritas a la escuela con una nota y lo puso en el pupitre de Renata. Ella leyó las palabras escritas con una caligrafía hermosa.
La belleza de estas flores no se compara a la tuya, decían. Los compañeros susurraban discretamente y señalaban a Renata y Rafael con el dedo. Ruborizada por la vergüenza, la niña arrojó el ramo por la ventana abierta y desafiantemente miró al chico. Rafael sonrió tristemente pero guardó silencio. Pasaron todo el día juntos de nuevo, sin decir una palabra. Al día siguiente, todo se repitió, otra vez estaban sentados en completo silencio. Durante la clase de literatura, la pluma de Renata de repente dejó de escribir, y Rafael, al notarlo, le ofreció la suya. Ella no quería tomarla, pero no tenía otra opción, sus calificaciones en esa materia no eran buenas y Renata no quería empeorar la situación no rindiendo la prueba. Después de clase, Rafael esperó a Renata en la entrada de la escuela. Renata salió del edificio con sus amigas y, al notar al chico, fingió no conocerlo. Rafael, cojeando, les bloqueó el camino. ¿Puedo acompañarte a casa?, preguntó valientemente, mirando solo a Renata. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y negó con la cabeza. Ni loca. ¿Estás ciego? Voy a casa con mis amigas, respondió desafiante. Rafael asintió y, cojeando, se apartó. Observó a las chicas riendo por un largo rato. Qué extraño es, dijo Clara, y Renata asintió. ¿Se ha enamorado de ti?, preguntó Pilar, la niña con el flequillo largo. Exactamente, confirmó Renata sombríamente. Vaya. ¿No podrías encontrar un pretendiente mejor en todo el mundo?, exclamaron las amigas, mientras Renata gimió en respuesta. Dejen de reírse de mí. Deberían tener lástima de mí. Tengo que sentarme con él en el mismo pupitre. Al decir esto, recordó los maravillosos dibujos de Rafael y se sintió un poco avergonzada por sus palabras crueles, pero inmediatamente las descartó. Nadie se atreve a acercarse a Renata Martínez, dijo con orgullo en voz alta. Mucho menos alguien como él. Y luego ocurrió esto. Era domingo, y Renata fue al parque para encontrarse con sus amigas. Era un día caluroso y sin viento, las chicas extendieron una manta y se recostaron en ella, sorbiendo perezosamente limonada a través de pajitas de colores. De repente, Renata vio a Rafael. Cojeaba mientras caminaba por el parque. Tenía un álbum de dibujo y un estuche de lápices en sus manos. El chico se sentó en un banco junto a la fuente y comenzó a dibujar. Las amigas de Renata también notaron al chico pelirrojo y comenzaron a reírse. Renata les pidió que se detuvieran, pero no paraban. Entonces Renata se levantó y se fue, diciendo de pasada que ya no eran sus amigas. Ellas se callaron, sorprendidas por la reacción de la chica. A Renata no le apetecía volver a casa. Se adentró en el parque, donde estaba el viejo cine, y compró una entrada para la sesión nocturna. La película era muy romántica y al final, cuando el héroe moría dejando a su joven esposa para llorarlo, Renata lloró, en el fondo, era muy sentimental. Entonces ella no sabía que el destino la haría pasar por algo similar en la vida real. Al salir del cine, Renata respiró profundamente el cálido aire nocturno, impregnado de fragancias florales, y se puso un pañuelo sobre los hombros mientras se dirigía a casa. No sabía que Rafael también había estado en el cine y ahora la seguía de cerca. La chica nunca había vuelto a casa sola tan tarde, antes siempre estaba con sus amigas. Se sentía muy incómoda y, decidiendo acortar el camino, giró en una calle desconocida que además estaba muy mal iluminada. Los pasos de Renata resonaban fuertemente en el silencio, en su ciudad la gente se acostaba temprano. La chica podía escuchar cómo golpeaba su corazón. De repente, de entre los arbustos saltó un perro negro enorme y, gruñendo hacia ella, mostró los dientes afilados. Renata se detuvo, asustada. El perro ladró ruidosamente. La niña sintió como el miedo pegajoso apretaba todo su ser. Desde la infancia, tenía un miedo terrible a los perros. El perro se lanzó a sus pies, cuando de repente algo golpeó su cabeza. Renata se
Sorprendió al ver que era su estuche. Se volvió y vio a Rafael cojeando hacia ella. Sus ojos brillaban febrilmente en la oscuridad. El perro gruñó de nuevo, parecía que el golpe del estuche lo había enfurecido. Rafael cerró a Renata. «Corre a casa rápidamente», gritó sin voltearse. Renata corrió. El perro ladró ruidosamente. La niña no se detuvo hasta que estuvo en una calle bien iluminada. Respiró hondo y desaceleró el paso. Rafael la salvó. Quizás no debería dejarlo solo. ¿Debería pedir ayuda? Renata miró a su alrededor, pero no había nadie. Todos se habían ido a casa. No le quedó más remedio que ir a casa. Al día siguiente, Rafael llegó a la escuela con el brazo izquierdo vendado. «¿Qué te pasó, querido?», exclamó compasivamente la señora Sánchez. «Solo fue un incidente desagradable», respondió Rafael y cojeó hacia su lugar. «Ahora no solo es cojo», rió alguien. Renata apenas pudo contenerse para no voltearse. No podía perder la compostura en clase. Su reputación debía mantenerse intacta. Y la niña guardó silencio. Rafael se sentó a su lado y la miró desde debajo de su flequillo pelirrojo. Renata fingió no darse cuenta. La lección habitual comenzó. «Ni siquiera me agradeces», escribió Rafael en un trozo de papel. Renata se mordió el labio. «Gracias», escribió en respuesta. Rafael sonrió. Ya no se escribieron más. Después de clases, él la esperó de nuevo en la entrada. Esta vez Renata apareció sola. Todavía estaba molesta con su amiga. Los compañeros de clase salieron detrás de la chica de la escuela. Observaban con curiosidad cómo Rafael, cojeando, se acercaba a Renata. «¿Quieres que te acompañe? ¿Y si te encuentras con otro perro malvado en tu camino?». Renata no quería herir los sentimientos de Rafael, especialmente después de lo que había hecho por ella. Pero justo en ese momento escuchó una risa burlona detrás de ella. «Miren, es su fiel caballero», dijo uno de los compañeros de clase. «Si muestro debilidad, será el fin para mí», pensó Renata. Levantó la cabeza con orgullo y respondió fríamente: «Lo siento, pero los inválidos cojos no van conmigo». Dicho esto, pasó junto a él con la frente en alto, sin siquiera mirar a Rafael. Él se quedó parado en su lugar, con una expresión de herida y tristeza en su rostro. No se volvieron a ver. Rafael no regresó a la escuela ni al día siguiente ni al día después de ese. Luego Renata se enteró de que se había trasladado a otra escuela, pero no quería pensar que ella había sido la razón. La niña recordaba al amable chico pelirrojo durante mucho tiempo y esperaba que su brazo se curara, ya que él dibujaba sus maravillosos dibujos con él. Y luego conoció a Javier y olvidó por completo a Rafael y todo lo relacionado con él. Y ahora, 10 años después, Renata recibió un mensaje de él. «Pensé todo este tiempo que Renata Martínez no tenía corazón. Y solo ayer, al verte ayudar a esa anciana, entendí que no es así», escribió él y firmó al final como Rafael Silvio, a quien alguna vez llamaste inválido cojo. Renata se sintió avergonzada al recordar ese episodio de su juventud. Pero todo era culpa del miedo que la había perseguido desde la infancia. Renata suspiró y escribió en respuesta: «Lo siento mucho, Rafael, fue muy cruel de mi parte. Lo lamento de verdad». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Si quieres redimirte, podríamos encontrarnos esta noche. Sé que tu hijo está enfermo y me gustaría ayudar». Al leer esto, Renata se sorprendió. ¿Cómo lo supo él? Rápidamente escribió una respuesta: «Por supuesto. Agradecería cualquier ayuda». Casi de inmediato, recibió otro mensaje: «Entonces nos vemos a las 6:30 en el Parque Central». Renata calculó el tiempo y la distancia y respondió sí. Luego se duchó, se vistió y se dirigió al hospital. Mientras caminaba por la calle, Renata notó con asombro que algo dentro de ella había cambiado.
Con la reaparición en su vida del pelirrojo Rafael, la esperanza comenzó a brillar en el corazón de la joven. Flavio la esperaba con impaciencia. Ella le llevó su mermelada favorita, frutas, batido de leche, malvaviscos. El niño se abalanzó sobre los bocadillos. Con la boca llena, le preguntaba a su madre qué había pasado detrás de las paredes del hospital, luego volvía a hablar del futuro. Eso era lo único que le daba alegría. Flavio soñaba con un futuro donde volvería a estar sano. Viéndolo, Renata apenas podía contener las lágrimas, pero sabía que no podía llorar delante de él. No podía socavar su fe. Tenía que ser fuerte. La joven mujer pasó mucho tiempo con su hijo, y cuando salió del hospital, le quedaba muy poco tiempo para llegar al parque, donde se suponía que se encontraría con Rafael. Ella no había paseado por la ciudad sin más desde hacía mucho tiempo, o bien se apresuraba al trabajo o iba al hospital a ver a su hijo. Ahora Renata por primera vez en mucho tiempo estaba sola consigo misma. Se enderezó los hombros, inhaló profundamente y notó con sorpresa que casi se había olvidado de cómo era eso. El estado de ánimo relajado y tranquilo ahora le parecía como un sueño. En este momento, la joven mujer disfrutaba de esos momentos. De alguna manera, de repente logró olvidar por un momento sus preocupaciones. Aparentemente, tenía que ver con Rafael. Después de todo, él era un recuerdo de su juventud bastante despreocupada. Renata caminaba sin prisa hacia el parque, inhalando los aromas de las flores y pensando en la chica que solía ser. Finalmente llegó a la entrada principal, sobre la cual ya brillaban farolillos dorados. Renata sonrió, el parque le pareció tan acogedor. Entró y se dirigió sin prisa hacia la fuente por el amplio paseo de baldosas multicolores. Todavía tenía suficiente tiempo, por lo que la joven mujer se sorprendió mucho al ver una figura solitaria junto a la fuente. Reconoció de inmediato a Rafael por su cabello rojo brillante. Él también notó a la chica y, levantándose del banco, se dirigió hacia ella. Todavía cojeaba, pero la chica no quería darse cuenta de eso en este momento. Renata miraba fijamente su rostro. ¿Cómo había cambiado? ¿Seguía siendo el mismo chico amable que solía ser? «Hola, Renata», susurró él, acercándose. La chica reconoció de inmediato su agradable voz grave. «Hola, Rafael», respondió ella con una sonrisa algo avergonzada. El hombre sonrió en respuesta. «Es la primera vez que me llamas por mi nombre», confesó él. El hombre casi no había cambiado. Renata incluso pensó que llevaba la misma camisa y pantalones sencillos que solía llevar en la escuela. Por supuesto, eso no podía ser así. Rafael había crecido y se había vuelto aún más alto, pero su estilo no había cambiado. Se sentaron en el banco, pero la conversación no fluía. El pasado se interponía entre ellos. La herida que Renata le había causado a Rafael parecía estar suspendida en el aire. La joven mujer apartó decididamente su largo cabello hacia atrás, como si quisiera romper el silencio que se había instalado. «Rafael, debo disculparme contigo. Mi comportamiento fue terrible. Me salvaste de ese perro malvado sacrificándote, y yo fui tan ingrata». Rafael escuchaba en silencio a Renata, inclinando ligeramente la cabeza. «No pude dibujar durante mucho tiempo», confesó él. «Mi mano simplemente no sanaba, lo siento mucho de verdad», repitió sinceramente Renata. «Pero, ¿por qué?», preguntó Rafael después de un largo silencio. Renata lo miró sin comprender. «¿Por qué querías parecer fría e arrogante? Yo sabía que en el fondo eras diferente», continuó él. Renata bajó la cabeza. «Todo se debe a mi madre». Rafael levantó las cejas sin comprender. ¿Y qué tiene que ver ella en todo esto? El murmullo de la fuente resonaba suavemente a sus espaldas. Renata respiró hondo y comenzó a contar. Cuando mi mamá estaba en la escuela, le ocurrió una horrible historia. Cuando estaba en el último año, se enamoró de un compañero de clase, pero él la engañó. Para él, todo fue solo un juego. Mi mamá quedó embarazada.
Afortunadamente, tenía un mejor amigo que la amaba mucho. Cuando se enteró de lo que había pasado, le ofreció su mano y su corazón para salvar la situación. Mi mamá aceptó y se casó con él. Luego nací yo. Y el amigo de mamá se convirtió en mi padre. No supe de esto hasta los 13 años, pero un día mi mamá reunió valor y me lo contó todo. Tenía mucho miedo de que esta historia se repitiera conmigo. La cara de Rafael estaba tensa, Renata podía verlo claramente en la brillante luz de los farolillos. Él apretó los puños involuntariamente mientras escuchaba a la joven mujer. Mi mamá me aconsejó comportarme fríamente y distante para que ningún chico se acercara demasiado a mí. Así me convertí en una reina, que bajo ninguna circunstancia debía bajarse del pedestal. Y luego apareciste tú. Un chico común. Las reinas no se hacen amigas de tipos como tú. Si me hubiera permitido eso, me habría convertido en una chica común. Y eso era peligroso. Realmente tenía mucho miedo de terminar como mi mamá. Rafael solo asintió en respuesta. Ahora todo está claro para mí, respondió amargamente. Ya no te culpo. Cada uno tiene su propia historia detrás. Hiciste lo correcto al tratar de protegerte. Pero no puedes escapar del destino, y aún así me enamoré perdidamente, aunque no fuera de un compañero de clase. Aunque, a decir verdad, tuve más suerte que mamá. Resultó ser un hombre decente, dijo Renata, pero había amargura y tristeza en sus palabras. ¿Todavía estás con él?, preguntó Rafael en voz baja, sin darse cuenta de las notas decepcionadas en la voz de la joven. Él murió, dijo Renata simplemente. Rafael apretó suavemente su mano. Lo siento, susurró. Renata asintió en silencio. Y ahora tengo mucho miedo de perder a mi hijo, murmuró suavemente. Rafael apretó aún más su mano. Renata. Perdóname, pero ayer te seguí. Me sorprendí cuando entraste al edificio del hospital. Pensé que tal vez trabajabas allí. Tenía muchas ganas de saber algo sobre ti y tu vida. Probablemente ya te has dado cuenta de que no te he olvidado. Renata se enfureció. No pensé que todavía me recordaras. Rafael inclinó la cabeza hacia abajo. Me parece que no ha pasado ni un día en el que no haya pensado en ti. Tus ojos, tu cabello, tu sonrisa, todo eso está grabado para siempre en mi corazón. Renata miró sorprendida a Rafael. Pero no quiero que pienses en eso. No estoy aquí para obligarte a nada. Realmente quiero ayudar. Renata sabía que Rafael estaba diciendo la verdad. Lo escuchaba con gran atención. Ayer entré al hospital después de ti y pregunté por ti en recepción. Estaba muy sorprendida y no quería decir nada, pero expliqué que era tu antiguo amigo y solo quería ayudar. Entonces casi lloró y me dijo que tu hijo pequeño estaba enfermo. Sí, la señora Domínguez es muy amable y sentimental, admitió Renata. Después de un breve silencio, agregó. ¿Pero cómo puedes ayudar? Si necesitas dinero para la operación, puedo conseguirlo. Mi amigo es un empresario importante. Para él, eso no es nada. Renata no podía creer lo que estaba escuchando. Rafael. ¿Estás seguro? Es una suma considerable. El hombre asintió firmemente. Estoy seguro. Él ayudará. Renata se iluminó de alegría y, sin poder contenerse, abrazó a Rafael. Te agradezco. Eres un verdadero ángel. Mi ángel guardián. Cada vez que apareces en mi vida, me salvas. Rafael se sintió avergonzado y no supo qué responder. Escucha, Renata, probablemente tengas hambre. Supongo que viniste aquí directamente desde el hospital. Vamos a algún lugar, tomemos un café y comamos algo. Yo invito. Renata le lanzó una mirada llena de sincero agradecimiento. Gracias por preocuparte, pero me siento muy incómoda. Haces tanto por mí.
Pero Rafael simplemente agitó la mano. Es nada. Se levantó del banco y extendió la mano a Renata. Ella la tomó y él la ayudó a levantarse. Luego dejó caer su mano de inmediato, aunque su expresión mostraba que no quería hacerlo. Mientras tanto, Renata no podía pensar en nada más que en su hijo y la próxima operación. Lo había logrado. Había tenido una gran suerte. Qué feliz sería Flavio. Los médicos dijeron que si la operación se realizaba lo antes posible, se recuperaría muy pronto y volvería a una vida normal. Renata caminaba por el parque junto a Rafael, sintiendo como si le hubieran crecido alas detrás de la espalda. Pasaron una tarde tranquila y acogedora en una cafetería tranquila cerca del parque. Rafael trató a la chica con capuchino y croissants de crema de queso y arándanos. Renata comió con gran apetito por primera vez en mucho tiempo. De repente se dio cuenta de que no sabía nada de su vida. Rafael, perdona, soy tan egoísta. Ni siquiera pregunté cómo vives y a qué te dedicas. Rafael bajó la mirada modestamente. Soy un artista común. Eso es maravilloso, exclamó Renata. Te envidio, con una envidia blanca, por supuesto. Porque yo también estudié arte. Aunque nunca terminé la universidad. Al decir estas palabras, tragó el nudo que le subía por la garganta. Rafael entendió todo y cambió rápidamente de tema. ¿Y qué tipo de pinturas haces? Renata negó con la cabeza, tomando un arándano del plato. Ahora no hago ninguna. Antes vertía mis sentimientos no vividos en el lienzo. Rafael asintió comprensivamente. La miraba con admiración y en sus ojos brillaba el amor. Sin embargo, la joven no se daba cuenta de eso, estaba demasiado absorta en sí misma. ¿Puedo ver qué salió de eso?, preguntó con cuidado su interlocutor. Renata negó con la cabeza. Vendí todas las pinturas. Tuve mucha suerte de encontrar a alguien dispuesto a comprarlas. Rafael suspiró. ¿Quién fue? Un mecenas adinerado. Señor Silvio Torres. Tengo su tarjeta. Renata rebuscó en su bolso y le entregó a Rafael una tarjeta de visita dorada. Toma, Rafael, tal vez le interese también tus pinturas. Eres un gran artista. Todavía no he olvidado al lobo que dibujaste en mi libreta. Rafael sonrió y, tomando la tarjeta de visita, la guardó en su bolsillo. Renata se sintió contenta de poder hacer algo por él también. Se quedaron un poco más en el café y luego Rafael la acompañó a casa. Renata se preocupaba de que estuviera cansado, pero el hombre solo negó con la cabeza. Mi cojera no me impide vivir una vida plena. Hago senderismo y no me niego a nada, confesó. Renata sonrió. Ya estaban frente a su casa. La joven agradeció al hombre por la maravillosa velada y por la ayuda. Mañana mi amigo te enviará un cheque, dijo Rafael seriamente. Sé que no se puede demorar con la operación. Solo dame tu dirección. Renata asintió, agradeció una vez más a su viejo amigo y escribió la dirección de su oficina en un trozo de papel arrancado de su libreta. Rafael la abrazó antes de despedirse y se fue calle abajo. Renata entró en casa, tomó una ducha caliente, se cepilló los dientes y, poniéndose el pijama, se acostó en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormida al instante, con un sueño tranquilo y sereno. Soñaba que ella, Rafael y Flavio iban por la carretera junto al mar en un gran coche cómodo. Nunca he viajado tan lejos antes, dijo Flavio con risas jubilosas. Rafael apartó la mirada de la carretera por un momento para sonreírle en el espejo. Renata también sintió una sonrisa feliz en su rostro. Con esa sonrisa se despertó 5 minutos antes de que sonara el despertador. Renata se vistió rápidamente y se dirigió a la oficina. Cuando entró, la recepcionista le dijo que había un sobre a su nombre. El corazón de Renata latía con fuerza. ¿Tan rápido? Rafael le pareció un verdadero mago. Tomó el sobre,
dentro había un cheque por la cantidad necesaria. Llena de emoción, la mujer se apresuró al despacho del señor González para pedirle permiso para ausentarse un rato. Enterado de la razón, el jefe le permitió a Renata tomarse otro día libre. La joven corrió casi hasta el hospital. Los médicos se sorprendieron gratamente de que hubiera conseguido el dinero que necesitaba tan rápido. Renata se encontró con Flavio y le dio las buenas noticias con alegría. ¿Significa eso que me operarán mañana?, preguntó emocionado. Luego el chico se quedó en silencio durante un minuto y añadió preocupado, ¿seguro que no dolerá? No te preocupes, cariño. Durante la operación estarás dormido y no sentirás nada. Renata se quedó con su hijo durante mucho tiempo, pero luego la pidieron que se fuera, tenían que prepararlo para la operación. El resto del día, Renata estuvo muy nerviosa. Rafael le envió un mensaje, ¿recibiste el cheque? ¿Estás bien? Y la joven le respondió, sí, gracias de nuevo. La operación está programada para mañana. Rafael le aseguró que todo saldría bien. Al día siguiente, no dejaron que Renata viera a su hijo antes de la operación. Por la noche, recibió una llamada del médico. Le dijo que Flavio estaba bien, que la operación había sido más que exitosa y que el niño la había superado muy bien. Mañana por la mañana podrás verlo, dijo el doctor. Estará bajo nuestra observación durante otra semana, y luego probablemente lo enviaremos a casa. Muchas gracias, doctor. Son noticias maravillosas, respondió Renata. Se sintió aliviada y feliz. Escribió a Rafael y compartió las buenas noticias con él. Estaba muy contento por la chica y le preguntó si estaba libre esa noche. Sí, respondió Renata. Me gustaría mostrarte algo, leyó en el mensaje de Rafael. Está bien, estuvo de acuerdo Renata. Pasaré a buscarte a las 7, si no te importa, escribió Rafael. Perfecto, justo termino el trabajo a esa hora. Te estaré esperando en la entrada de la oficina, respondió la joven. Cuando faltaban 10 minutos para las 7, Renata ordenó cuidadosamente sus papeles, se levantó de su escritorio y se acercó al espejo. No sabía a dónde la llevaría Rafael. ¿Era esto una cita? Renata se miró a sí misma. Llevaba una blusa de oficina azul claro y una falda negra elegante. Sacó un poco de lápiz labial de su bolso y se lo aplicó, luego se peinó el largo cabello. Ella estaba lista. Al salir de la oficina, inmediatamente notó a Rafael. Él la esperaba cerca del estacionamiento. Llevaba pantalones comunes y una camisa clara a rayas finas. Renata suspiró aliviada, él definitivamente no planeaba llevarla a un restaurante elegante. Se sintió ligera y tranquila. Cuando se acercó, Rafael la besó en la mejilla y, tomándola del brazo, la llevó hacia el coche. Renata observó asombrada cómo abría la puerta de un costoso automóvil negro frente a ella. ¿Realmente este es su auto?, se preguntó para sí misma, pero no dijo nada en voz alta. Rafael la llevó por las brillantes calles iluminadas de la ciudad y se detuvo frente a un luminoso edificio de 4 pisos. Salieron del coche y tomaron el ascensor hasta el último piso. Renata no tenía idea de dónde habían llegado, pero cuando Rafael abrió la puerta frente a ella, percibió el olor a pintura. ¿Es este tu taller?, adivinó ella. Rafael encendió la luz y Renata confirmó su suposición. Sí, aquí es donde trabajo. ¡Qué bonito!, exclamó la joven mujer. Y entonces notó algo que la dejó boquiabierta. Renata no podía creer lo que veían sus propios ojos. El taller de Rafael estaba lleno de sus pinturas. Pero, ¿cómo es posible? ¿De dónde las sacaste? Las compré a tu mecenas, respondió Rafael con una sonrisa. Renata sintió que se le iban las fuerzas. ¿En serio? ¿Pero cómo conseguiste tanto dinero? Rafael la miró a los ojos. Tengo que confesarte algo, Renata. No tengo ningún amigo empresario.
Fui yo quien te envió ese cheque. Renata se tapó la boca con la mano de la sorpresa. Sí, me hice muy rico gracias a mis lienzos. Se venden muy caros. Ahora tengo mi propio negocio relacionado con la venta de obras de arte, pero la mayor parte del tiempo pinto cuadros. Eres increíble, exclamó admirativamente Renata. Tú también podrás hacer realidad tu sueño y seguir pintando, dijo Rafael con entusiasmo. Seguro que te ayudaré. Renata se acercó más. ¿Pero por qué estás haciendo esto?, preguntó en voz baja. Rafael miró fijamente a la chica a los ojos y se atrevió a pasar la mano por el cabello de Renata. Solo. Te amo. Con estas palabras, se inclinó y la besó, y Renata respondió a su beso. Entonces entendió que su sueño de viajar al mar Segaramente se haría realidad. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.